El niño que crecería hasta convertirse en Alejandro Magno suspiraba exasperadamente cada vez que su padre Filipo de Macedonia conquistaba una ciudad griega. «Cuando yo sea rey, ya no quedará nada que conquistar», les decía a sus amigos. Por supuesto, cuando murió el rey Filipo en el año 336 a.C., todavía había gran cantidad de oportunidades. Alejandro, ya rey de Macedonia, a los 20 años de edad, convocó a todos los líderes griegos a un consejo en Corinto para planificar el derrocamiento del imperio persa. Alejandro empezó con un pequeño ejército y una gran deuda. 4 años después, tras una cadena ininterrumpida de victorias, se sentó en el trono de Persia. En todas esas campañas dirigió con el ejemplo y compartió todo trabajo duro y todo peligro con sus hombres, que en consecuencia le fueron fanáticamente leales. Sus aliados, atraídos por su reputación de generosidad y confianza, también le eran devotos. Era al tiempo un estratega y un táctico, con una mente dotada para objetivos de alto nivel y para los detalles más sutiles. Los que lo oyeron hablar decían que su oratoria era estimulante. En solo unos cuantos años transformó a una legión de mercenarios feroces y rebeldes en un ejército disciplinado, equipado con las armas innovadoras que él mismo diseñó y entrenado a la perfección. A la edad de 32 años había completado la conquista del mundo, tal como lo conocían los macedonios, con un ejército 5 veces mayor que el original y un tesoro público de varios miles de millones de dólares en dinero actual. ¿Cómo se explica esta extraordinaria capacidad? De niño había dado claras muestras de una gran personalidad y, por supuesto, era hijo de un rey. Pero muchos niños precoces de familias poderosas crecen y no llegan a ser más que grandes niños mimados. Poseía riquezas, pero tener dinero no significa ser un líder eficaz. Debía de tener muchísimo talento, pero el talento por sí solo no hace rey del mundo a nadie. Sin embargo, alguien cultivaba aquel talento suyo de manera excepcional, su tutor, el filósofo Aristóteles. El historiador Gombrich describe a Aristóteles como el maestro de la humanidad durante 2000 años. No conocemos los detalles de las clases que recibió Alejandro, pero sí sabemos que de adulto amaba la historia, la poesía y la literatura. Ya rey, se rodeó no tanto de capitanes militares como de hombres cultos, con cuya conversación disfrutaba. Su libro preferido era la Ilíada de Homero, que tenía siempre bajo su almohada junto con su daga. Se dijo que había domado a su caballo de batalla, Bucéfalo, no por métodos normales de doma, sino dándose cuenta de algo que ninguno de los entrenadores profesionales había notado, que el caballo tenía miedo de su propia sombra. Alejandro hizo que el caballo girase la cabeza hacia el sol, con lo que la sombra no estaba a la vista, hasta que perdió el miedo y toleró que lo montasen. Su tutor Aristóteles lo educó en las artes liberales, un plan de estudios que incluía las lenguas clásicas, las humanidades, las matemáticas puras y las ciencias. Este concepto de artes liberales o estudios para hombres libres fue inventado por los antiguos griegos. Las 7 materias que se incluían eran la gramática, la lógica y la retórica, posteriormente llamadas trivium o las 3 vías, además de la geometría, la aritmética, la astronomía y la música, el quadrivium o las 4 vías. A principios del siglo XVI, estas materias, junto con el latín y el griego, se consideraban en Europa como el tipo de educación adecuado para príncipes, administradores del gobierno, clero, médicos y abogados. El sistema duró varios siglos y funcionó muy bien. A las personas educadas así no solo se les había enseñado a observar, razonar y comunicarse, sino que también se las había imbuido de las grandes ideas políticas y filosóficas, así como de las grandes historias de los líderes del pasado,
de sus épocas y sus decisiones, de sus ascensos y sus caídas. Esta clase de aprendizaje tenía el objetivo de transformar su manera de percibir el mundo y no solamente llenarlas de datos y de técnicas, como dice Plutarco, historiador y filósofo griego del siglo I. La educación no consiste en llenar un cubo, sino en encender una llama. Sin embargo, en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, el conocimiento técnico empezó a verse como lo más importante para salir adelante. Los llamados métodos científicos de gestión consiguieron mucha popularidad entre los líderes de los negocios y fueron promocionados por teóricos como Frank Gilbert, un pionero en la defensa de las mejoras de los procesos, conocido hoy porque se inspiraron en él para crear el personaje del padre obseso por la eficacia en la película 12 en casa. Poco a poco, conforme la gente iba viendo los impresionantes resultados que se podían conseguir por estos métodos, en todos los ámbitos, desde las líneas de montaje hasta la aplicación de la anestesia, las artes liberales empezaron a ser consideradas poco prácticas. Desde luego, no eran algo en lo que quisieran invertir su tiempo los médicos y los abogados, y mucho menos la gente de empresa.